Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 39 del Tratado de Baba Kama. Dice la Mishnah, Shor shel Pikeach shenagar shor shel Jerez oteve katan. El toro de una persona normal que cornea al toro de un sordomudo, de un demente o de un menor, Hayab tiene que pagar por los daños que hace. Beshel Jerez oteve katan. Shenagar shor shel Pikeach patur. Pero el toro de un sordomudo, de un demente o de un pequeño que cornea el toro de una persona normal o que cornea cualquier toro, está exento. Ujú. Shel Pikeach patur. Muy bien. Ahora, Shor shel Jerez oteve katan. Shenagar bedin memaadim lo apotropos. El toro de un sordomudo, de un demente o de un pequeño que cornea, es decir, causa un daño, el Bedín le establece, le pone sobre él un tutor que verifique, que esté pendiente. Umamidin lahen bifne apotropos. Y si vuelve a cornear, entonces se le hace muada a ese toro por causa del tutor. ¿Qué pasa si después nitpakach ajeresh venishtapah hashote veigdil katan, el sordomudo se empieza a escuchar y hablar? El demente de repente recobra la clarividencia, la claridad de ideas. Y el menor ahora se hace mayor ya. Hazar le tamuto. El toro vuelve a su estado de tam. Libre Rabbi Meir, Rabbi Yossi Omer, Areu Vejesgató. No, el toro se queda, dice Rabbi Yossi, ahí en la situación en la cual estaba. Si ya era Muad, es Muad. Shor ha istadin. Es decir, el toro de los estadios, es decir, sería el toro de Lidia, que va a las plazas de toros. Eno Hayavmita, aunque cornee, no tiene pena de muerte. Sheneemar, porque dice el versículo, Kigaj, cuando cornee el toro de un hombre a otro hombre y muera, pero no dice velo, Sheyakijuhu, es decir, que le hagan cornear, es decir, como que le enseñan a este toro a cornear y por lo tanto, si cornea, está exento de ese daño que ha causado. Entonces ahora nos dice la Gemara, Haku Fakasha, justamente aquí está, es dificultosa esta Mishnah. A Marta dijiste en el principio de la Mishnah, Shorshel Shoteve Katan Shenagach Shorshel Pikeach Patur, que el toro de un sordomudo, de un demente, de un menor, de un pequeño que cornea al toro de una persona normal está exento. Alma, ¿qué quiere decir? En Ma'amidin Apotropos Letam, es decir, que el Bedín no establece un apotropos, un tutor, para un toro que es manso. Ligbot Hatzi Mikufo, para cobrar la mitad del daño. Es decir, recordamos que el toro manso, cuando paga el daño que hace, lo paga del propio toro. Y además, paga hasta el valor del toro en sí. Ema Sefa, pero fíjate lo que dice el final de esta Mishnah. Shor Shecher Shoteve Katan Shenagaj, el toro de un sordomudo, de un demente o de un pequeño que corneó, Bedin Ma'amidim Lahem Apotropos. El Bedin le establece un apotropos, un tutor. Un Me'idin Lahem Bifne Apotropos. Y le hacemos muad a ese toro cuando está el apotropos, el tutor. Alma, ¿qué quiere decir? Sí, mamidim lahem apotropos latet legavot migufo. Es decir, que se pone un apotropos, un tutor para hacerle cobrar, para hacerle que pague, perdón. Amarraba, dijo Raba. Entonces nos dice Raba que el principio de la Mishnah está hablando de un toro que es tam, que es manso, y el final, ejikatane. Y así es como hay que enseñar el final. Im urzeku naghanin. Ahora, si ya está comprobado que ese toro es un toro corneador, el Bedín establece un tutor para estas personas que cuide el toro. Umeidin lahem, dicen apotropos, meshavinan lehu.
y hacemos que este toro sea muad, ahora sí, con el tutor delante. De Hadar Benagaj, porque si ahora vuelve y cornea otra vez, le shalem me alia, va a tener que pagar todo el daño de lo mejor de su tierra. Pregunta Gemara, Ma'aliat man, como de lo mejor de la tierra, ¿de quién? ¿Quién paga este daño? Rabbi Yohanan Amar, Me'aliyat Yetomim, es decir, de lo más selecto de las tierras de los huérfanos. Rabbi Yossi Barjanina, Amar Me'aliyat Apotropos, de lo mejor y más excelente de la tierra del tutor. Pregunta la Gemara, mi Amar Rabbi Yohanan, ¿y acaso Rabbi Yohanan dijo así? De Amar Rabbi Udá, Amar Rabasi, si dijo Rabbi Udá en nombre de Rabasi. En Niskakin, Lenixe Yetomin, el Bedín no puede utilizar los bienes de los huérfanos, el Imken, Ribit o Helet Bahen, sino que Shabihem la va no solamente al caso de que el padre de esos huérfanos, cuando estaba en vida, pidió prestado de un no judío con interés, que ahí se paga el interés al no judío a través de esos terrenos. Rabbi Yohanan Amar y dijo Rabbi Yohanan, Lo lishtar yesh bo ribit, o lichtuba isha, dijo Rabbi Yohanan, o para un documento de, que tiene, que tiene intereses, o para pagar la ketubá de la mujer. Mishum mezone, es decir, por causa de que así, si lo ven, si pagan con eso, estaría perdiendo capacidad de alimentar a esos huérfanos. Y el Bedín tiene la obligación de alimentarlos. Después la cámara dice, Epuj, al revés. La Yohanan Amar, me aliata potroposin, potropesin, Rabbi Yossi Barjanin Amar, me aliat yetomim. Es decir, invierte en quien dijo que. Pregunta la cámara más Raba. Dijo Raba, Mishum de Kashia. ¿Y acaso por causa de que tienes una dificultad, una contradicción de Rabbi Yohanan a de Rabbi Yohanan, entre las dos opiniones de Rabbi Yohanan, Meshavet le Rabbi Yossi Barjanina Toe, entonces estás haciendo o estás comparando y diciendo que Rabbi Yossi Barjanina se equivoca? Dice, Bejar Rabbi Yossi Barjanina, Daina, pero si es un Dayan, es un juez. Benahid leumke de Dina. Y él desciende cuando juzga a las profundidades del juicio. Ela, entonces, ¿cómo va a responder? ¿Cómo va a explicar Raba esta pregunta? Leo la amlotepuj. En realidad no hace falta darle la vuelta. Umazik Shane, y el caso de un daño es diferente. La pillo Hananamar, me aliyat yetomim, de ahí a Marta, me aliyat apotroposin, apotropos, es decir, la Hanan dice no, que efectivamente se paga de los mejores terrenos de los huérfanos, porque si mi jefe es que es de los mejores terrenos del tutor, mimne velo abde, es decir, ¿quién va a querer ser tutor del toro de alguien como esto? ¿Sí? El toro se va a desbocar porque no hay quien lo cuide. Lo vas a cuidar tú, va a causar daño y encima vas a tener que pagar. Rabbi Yossi Barjanina Amar me aliyata potropos. Rabbi Yossi Barjanina dice, no, efectivamente tiene que pagar de lo mejor del terreno del tutor. Benifreim minayetomim lejigatle. Y cuando estos niños pequeños, huérfanos, crecen, lo que pagó de indemnización el tutor se lo cobra de los bienes de estos chicos. Muy bien. Ahora dice la cámara, umamidin lahen, y se les establece para ellos apotropin letam legabot migufo. Es decir, un tutor para un toro tam para cobrar del cuerpo del animal. Tanaehi, en realidad esto es una discusión entre Tanaim de Tania, como se enseña en una veraita. Shoshenit hareshu be'alav venishtatu be'alav veshalhu be'alav limdinatayam. ¿Qué pasó? Un toro cuyo dueño se quedó sordo o se volvió demente o que los dueños se fueron a otro país
Nos dice entonces la Gemara Yehuda ben Nekosá Amar. Entonces decíamos, Yehuda ben Nekosá dijo, Sunjus, en nombre de Sunjus, Are, he aquí este toro, Hu betamuto, él queda en su estado de tam. H ya'idu bo bifnei baalim, hasta que vengan a testificar delante de los dueños. Bajajamim Omerim, y los sabios dicen, Ma'amidin lahem apotropin, se pone para ellos unos tutores, un tutor, Ume'idim bahen, y se testifica delante de ellos, Bifnei apotropin, delante de los tutores. Ahora, Nitpakaj, Ajeresh, Benishtabaj, Ashote, Beigdil, Akatanu, Bao, Beala, Medina de Yam. ¿Qué pasó si se curó el sordo, o que se clarificó el demente, o que creció el niño, o que volvieron los dueños del toro del otro lugar del mundo? Yudá ben Nekusá Amar, Sumjus, Yehuda ben Nekusá dijo el nombre de Sumjus, Hazar le tamutó, volvió ese toro a ser tam, bifne bealim, hasta que vengan a testificar delante de los dueños. Rabbi Yossi Amar, Areu vejescató. Dice no. Rabbi Yossi dice se queda en el estatus en el que está. Si es muad, se queda como muad. Explica la Gemara. Amru dijeron, May Areu betamuto. ¿Qué quiere decir que se queda en su estado de tam? De que amar, aquello que dijo Yudá ben Nekosa en nombre de Sumjus, de que amar Sumjus, y lema de lo meyae de klal, sí vamos a darnos cuenta que su intención en una hace muad, que no se va a hacer muad violento por medio de 3 corneos para pagar ahora todo el daño de lo mejor de la tierra. Ah, mi decatane, cefa, fíjate lo que enseña al final de la vereita. Hazar le tamutó, vuelve a su estado de tam, de mansedad. Miklal de Iyaed, quiere decir que antes era Muad. Ela, entonces necesariamente tenemos que explicar que en realidad se hace Muad a ese toro por medio de 3 corneos. May, entonces, ¿qué es Harehu betamuto? Que ese toro se queda siendo tam. Harehu betemimuto. Es decir, que sigue estando eh, entero. Es decir, de lo mejasrinan le, es decir, que no le falta nada. Es decir, en cuanto a cobrar la mitad del daño del cuerpo del animal por causa de lo que corneó, alma, que vemos aquí. En Ma'amidin apotropos letam legabot migufo, que no hace falta poner un tutor cuando el toro es manso para cobrar del cuerpo del toro. Los sabios dicen, Mamidim la apotropos, se pone un tutor, Umeidin, y si hay que testificar delante de estos tutores, Bifne apotropos, alma que entendemos de aquí, ¿qué opinan los sabios? Shema amidim apotropos, letam legabot migufo, que hace falta que se haya designado un tutor para un toro tam para poder cobrar de su cuerpo. Pregunta de Marabesefa y el final de nuestra Mishnah que dice que Shehazor lebe alim, que cuando vuelve con los dueños, etcétera. De mal que me explique, ¿dónde está la discusión entre Sumjus y Rabbi Yossi? Explica. Reshut, Reshut Meshane y Kabenayu. Perdón, Reshut Mishnah y Kabenayu. Es decir, discutieron, ¿sí? Aliede she over hashor mereshut apotropos lereshut habealim. Discutieron sobre el caso en el cual el toro cambia de estar bajo el dominio, la potestad del tutor o de los dueños. Sumjus sabar reshut meshane. Es decir, Sumjus opina que el cambiar de propietario cambia la ley y vuelve a ser tam, a ser manso. Rebiosi sabar reshut meshane. El cambiar de dueño o de potestad no cambia el estatus del animal. Tanur Rabbanan, enseñan nuestros sabios una verita. Shor, Jerez, Oteve, Katan, Shenagah. El toro de un sordomudo, de un demente o de un menor que corneó. Rabbi Yaakov, Meshalem Hatzinezek. Rabbi Yaakov dice que hay que pagar la mitad del daño. Rabbi Yaakov, Mai Abite, pregunta la Gemara. ¿Por qué?
obliga a Rabbi Jacob a pagar la mitad del daño. Es decir, la pregunta es, ¿y Rabbi Jacob Meshalem Hatzin, ¿acaso él va a pagar la mitad del daño? Dice, Rabbi Jacob Meshalem Hatzinezek. El AEMA, entonces más bien di, Rabbi Jacob dice, Meshalem Hatzinezek, que tiene que pagar la mitad del daño. Pregunta la Gemara entonces sobre las palabras de Rabbi Jacob. Bema y esquina, ¿de qué caso estamos hablando? Y Betam, si estamos hablando de un toro manso, que les pusieron un tutor para cuidar al toro. Shita, seguro, es evidente que tienen que pagar solamente la mitad del daño. Kule alma nami, también para todos los puntos de vista, es así. Hatzin es de Q de Meshalem, que lo que paga es la mitad del daño, y no más. O Bemuad, estamos hablando de un toro que ya es Muad. Y de Abetle, de Abdele, mira, ahora si es un toro que es Muad, y lo cuidaron los tutores, y lo cuidaron muy bien, Klal u Klal, lo va le shalume. Es decir, ni de una forma ni de otra tiene que pagar, porque a fin de cuentas lo cuidaron. Y de lo de le shemira. Y si no lo cuidaron bien, kulen es de shelume. Entonces tendrían que pagar cualquier otro tipo de daño también. Más Raba dijo Raba, Leolam, en realidad, de Muad. Hablamos de un toro, Muad, Viaja de Mayaskinan. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De Abde Shemira Pejuta, Velo Abdele Shemira Meula. Estamos hablando eh, de un toro Muad, de un toro que ya es violento, y lo cuidó de una forma, no de la mejor forma posible. Es decir, no fue muy meticuloso en su forma de cuidar. Rabbi Yaakov Sabar lee que Rabbi Yehuda, y Rabbi Yaakov opina como Rabbi Yehuda, de Amar, que dijo, Tzat Tamut Bimkomá Omedet. Es decir, que todas las leyes que hablamos de un toro que es Muad, que se añaden sobre las leyes de un toro Tam, es decir, que la parte Tam siempre queda en el toro. Besabarle que Rabbi Yehuda, y opina como Rabbi Yehuda de Amar Muad Zagile Shemira Pejuta. Y entonces, por eso, como hay un aspecto de Tam, de mansedad, entonces dice, como Rabbi Yehuda, que un toro Muad basta con un cuidado normal. No hay que esmerarse demasiado. Ahora, Rabanán de hambre, Shema Amidima, por otro de Gabot, perdón. Muy bien. Ahora, Besabarle, y opina que Rabanán, como los sabios de hambre que dicen en la vereita arriba, Shema Amidin, apotropos, latet le Gabot migufo, que hace falta poner un tutor para a un toro manso para poder cobrar de su cuerpo. Y por lo tanto, la mitad del daño que hemos mencionado que paga es porque es tam, porque es manso y lo va a pagar de sus bienes del tutor. Amarle a Valle, pregunta que Amar le dijo a Valle, a Raba, ¿cómo puede ser que el motivo de Rabbi Jacob es por causa de que opina como la viuda? Ve lo pligue. ¿Y acaso Rabbi Jacob y Rabbi Yehuda no discutieron? Tania dice en otra vereita, el toro de un sordomudo, de un demente o de un menor, de un pequeño que corneó. Rabbi Yehuda mejaye. Rabbi Yehuda obliga a pagar. Rabbi Jacob Omer, Hatzinezek Hude Meshalem. Rabbi Jacob dice solamente tiene que pagar la mitad del daño. Amar Rabba Barula, dijo Rabba Barula, Mashe Mejayev Rabbi Yehuda, ¿qué es aquello que obliga a pagar la viuda? Cuando dice la viuda obliga a pagar, ¿qué? Peresh Rabbi Jacob, explica Rabbi Jacob que tiene que pagar la mitad. Es decir, no están en discusión, sino que Rabbi Jacob lo que hace es explicar las palabras de la viuda. Es decir, el toro de un sordo, de un demente, de un pequeño que corneó, la viuda dice que está obligado a pagar. Rabbi Jacob dice, ¿cuánto dice la viuda que hay que pagar? La mitad del daño. De Valle de Amar y para Valle que dice pligue, que realmente sí discuten Rabbi Jacob y la viuda. Bemay pligue, ¿dónde está su discusión? Amar leja te va a decir a Valle, ajá, Bemay asquinan, ¿de qué caso estamos hablando? Bemuad, de un toro que ya es muad, velo netre clal, y no lo cuidaron del todo.
Rabbi Jacob Sabarle, que Rabbi Yehuda Bejada. Rabbi Jacob opina como Rabbi Yehuda en un aspecto, upligue ale Bejada y discrepa con él en otro aspecto. Sabar que Rabbi Yehuda Bejada opina como Rabbi Yehuda en un aspecto de Ilu Rabbi Yehuda Sabar Tzat Tamut Bimkoma Umedet. Es decir, por un lado es como Rabbi Yehuda que dice que el aspecto manso del toro siempre está en ese lugar, siempre está en él. Upligue alejada y discute con Rabbi Yehuda en un aspecto de hilo Rabbi Yehuda Sabar, puesto que Rabbi Yehuda opina, Ma'amidin lahem apotropos latet legabot, y gufo, que hace falta que hayan un tutor para poder cobrar. Rabbi Yaakov Sabar, Emamidin. Rabbi Yaakov opina que no hace falta que haya un tutor. El hombre Shalem, Ela, palga de Muad, y no paga más que la mitad del daño de aquello que tendría que pagar el Muad. Pregunta la Gemara, amarle Rabaja Barabaye, le dijo Rabaja Barabaye a Rabina. Mishlamale Abaye, yo entiendo a Abaye que dice de Amar, ligue, que Rabbi Yehuda y Rabbi Yaakov discuten. Shapir, ahí se entiende muy bien todo. Él ale Raba, pero para Raba que dice de Amar lo pligue, que dice que no discuten. Admokele Bemuad. Entonces, ¿por qué establece la vereitá sobre el caso de un toro que es Muad y que lo cuidaron no como se debe y por lo tanto está exento de la mitad del daño? Verajem Batura al Hatzian es de Kasheni, de la segunda mitad del daño del toro Muad, y se establece un tutor para poder cobrar la mitad del daño, como dijimos arriba. Nokma Betam. Areuya Amir eta Beraita. Él podría establecer la Beraita, Raba, como si fuese un toro manso, partiendo de ese principio. Y le Rabiuda. Y si es por Rabiuda, de Abatle, Shemira Pejuta, velo Abatle, Shemira Miula, podemos responder que es porque le cuidó menos de lo que debería cuidarle y no le cuidó muy bien. Por lo tanto, tiene que pagar solamente la mitad del daño. Y le Rabbi Eliezer Ben Yaakov, y si es por lo que dice Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ¿qué vamos a decir? De lo avitle Shemiraklal. Vamos a decir que el tutor no lo cuidó del todo al toro. De Tania, como se enseñó en una vereita. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Rabbi Eliezer Ben Yaakov dice, Ejatam Bejat Muad, Shemaran, Shemira, Pejuta. Ya sea un toro manso o un toro muad que lo cuidaron menos de lo que se le debería cuidar, Peturín están exentos. Hakamashmalan, ¿qué entendemos de aquí? Rabbi Yaakov, ¿sí? Nos viene a enseñar la ley, esta ley de Ma'amidin Lahen Apotropin, que se establece para ellos un tutor, Letam, para un toro tam, manso, Legabot Migufo, para poder cobrar lo que corresponde del cuerpo del animal. Responde entonces la Gemara para pagar los daños, ¿no? Responde entonces la Gemara y dice, amarle, le va a decir Rabina, a Rabaja Barabaye, a Jikamar. Así es como debemos explicar. Dejada de Idbe Tarte Ta'ama. Esta ley, la primera ley, es decir, que tiene dos motivos. Benishma Mikach, entendemos de aquí que también que se establece un tutor para poder cobrar del cuerpo del animal, y también que Rabbi Jacob opina como Rabbi Yehuda sobre aquello eh, que hay que Shelemuad, para un toro muad, es suficiente con un cuidado normal, no más de la cuenta, por ser muad. Rabina dijo, Reshut Meshane Ika Benayu. Rabina dice no, la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Jacob es el hecho del cambio de propietario. Que donde Abba Muad, como por ejemplo si ese toro era Muad, Venitpakeach Ajeresh, Venishtape Ashote, Veigdila Katan, y de repente recuperó la audición el sordo, o se, se se le clarificó la mente al demente, o que creció el niño pequeño. La viuda Sabar, Areu, Vejescator, la viuda dice, ese toro queda en su estatus. Si era Muad, se queda Muad, si era Tam, se queda Tam.
Rabbi Yaakov Sabar, Rabbi Yaakov opina, Reshut Meshane. Es decir, que el cambio de dueño o de potestad cambia el estatus del toro y por lo tanto, Mehayev Hatzin Nezek y Migashu. Dice que tiene que pagar solamente la mitad del daño si vuelve a cornear ese toro porque vuelve a su estado de tam. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos un excelente día. Hanukkah Sameach, Hizku Beimso.